Gracias por asistir a esta charla técnica CCA. El objetivo de estas charlas es fomentar una construcción responsable, sustentable, sismo resistente y difundir la información sobre la ingeniería civil, estructuras, arquitectura, construcción. No se preocupen, las charlas va a quedar grabada y luego la subiremos en el canal de YouTube y lo van a poder encontrar en Internet. En esta oportunidad, tengo el gusto de presentarles al magíster ingeniero Sergio Rodríguez, que nos acompaña desde Madrid, España, haciendo un gran esfuerzo, ya que en España ahorita son las 10 de la noche aproximadamente, o 10 y 11. El magíster ingeniero arquitecto Sergio Rodríguez es arquitecto técnico de estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene maestría en estructuras, maestría en ingeniería sísmica y actualmente está cursando un doctorado. En la charla, Sergio Rodríguez nos explicará su actividad sobre la divulgación en las redes sociales, tanto como LinkedIn y YouTube, ¿no? Él indica que la sociedad está cambiando y también lo hacen las formas de comunicación y transferencia de conocimientos. Adelante, ingeniero arquitecto. Muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra. Gracias. Muy Por bien. favor, continúe con la exposición. Buenos días, Perú. Buenas noches, España. Bueno, pues ante todo agradecerte, ingeniero Hans, tu invitación a formar parte de estas charlas, ¿no? De DIESCON tan interesantes, ¿no? También, como hemos comentado un poco en el previo, ¿no? Fuera de este directo, ¿no? Pues también, pues siempre mi respeto a mi querida América Latina y el respeto a la ingeniería civil, ¿no? Y minera en Perú, ¿no? Que yo creo que es también sobresaliente, ¿no? Bueno, yo creo que me gustaría un poco antes de hablar un poco del tema de la divulgación, de mi labor un poco en las redes y demás, pues hablar un poco de quién soy yo, ¿no? Actualmente yo soy jefe de sección de arquitectura de la empresa Técnicas Reunidas, sección de arquitectura y edificación. Llevo desde 2001 pues claramente relacionado con temas muchas veces estrictamente de ingeniería estructural. ¿eh? He pasado también pues, por diferentes empresas, las importantes también en el país, no solo Técnicas Reunidas, que es la última, sino servicios técnicos de fomento de construcciones y contratas, pues donde he participado desde la realización de cálculo de estructuras de hospitales, puentes, hangares y demás, ¿no? Y bueno, pues también pues una labor docente también de, como profesor asociado en la Escuela Politécnica, en fin, ¿no? Bueno, al final llevamos, llevamos mucha experiencia sumada. Experiencia también, pues como comentábamos, ¿no? Al final también en muchos países, desde Arabia Saudita, Turquía, Perú. Recientemente pues he participado en un proyecto para echando una mano a una empresa para el aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, en fin, hay un montón de realizaciones. Yo creo que mi experiencia profesional, pues bueno, ahí está, ¿no? No he parado a Dios gracias y esto es importante de resaltar, ¿no? Pero bueno, también sí, mira, aprovechando un poco la circunstancia, yo creo que también al final tenemos que buscar gente que nos motive. En mi caso, dedicarme a la ingeniería estructural se debe a un ingeniero fallecido que era vecino mío que se llamaba Miguel Gilaber, que era ingeniero de caminos, y me gustaría pues también un poco, bueno, pues hoy pues recordar también su figura como algo, ¿no? Motivador, como es algo motivador un poco las redes sociales, ¿no? Y estos temas de YouTube y demás, ¿no? Vale. Eh, Estamos diciendo un poco, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Yo eh, creo que al final, aparte de mi labor profesional, estrictamente profesional, pues me veo un poco en la obligación, después de casi 22, 23 años de profesión, de querer compartir, ¿no? Lo poco que sé, ¿no? Y por qué no también establecer puentes con un montón de puntos de conocimiento que tenemos, ¿no? Y en este sentido, pues como veis, ¿no? Tengo ahí postrado en la página, tengo este perfil de LinkedIn, ¿no? El perfil de LinkedIn fue originariamente donde arrancó todo. Si os puedo contar un poco la historia, yo cuando era calculista, calculista, nosotros decimos ingeniero estructural o calculista un poco de forma más llana, tenía una carpeta llena de una cosa que se llamaba colecciones de cálculos. ¿Vale? Las colecciones de cálculos eran mis ejercicios, ¿no? Resoluciones o justificaciones que tenía en el proyecto. Y me di cuenta que
esa colección de cálculos, esa carpeta que tenía, pues al final acumulaba un montón de ellos. Me gusta mucho el dibujo a mano y esos cálculos muchas veces ¿no? los adjuntaba con croquis, ¿no? Con pequeños dibujos explicativos del asunto. Y pensé que en vez de quedarse olvidados en mi ordenador, ¿no? Que iba pasando de ordenador a ordenador esa colección de cálculos, decidí ir poco a poco compartiéndolos a través del perfil de LinkedIn. ¿Vale? Esto tuvo bastante éxito, ¿no? Tuvo, vamos, dentro de lo que es una... Tampoco pretendo ser Mr. Bean, ¿no? ¿Verdad? Como diría mis hijos, ¿no? Pero esto tuvo bastante aceptación en las redes, sobre todo en LinkedIn. Y la gente, me llamaba poderosamente la atención, la gente acerca de... Todos esos dibujos siempre están acompañados de unos cálculos a mano, ¿no? De unos pequeños esbozos, unas pequeñas reflexiones, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Y esto a la gente tenía mucha aceptación, ¿no? Eh, Me dio por pensar y veía, y es cierto, que evidentemente estamos rodeados de software y de informática, que es estrictamente necesaria para nuestras profesiones, eso nadie va a negar el valor, pero sí es cierto que se está perdiendo de alguna forma por la facilidad de software, se está perdiendo digamos, el know-how, ¿no? Como dicen un poco los ingleses, el cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo tener que hacer un número simple, cómo tener que resolver un mecanismo de rotura, ¿no? Cómo tantear una pequeña viga, un pequeño pilar, ¿no? Esto está claro al alcance del software, de introducir los datos, es fácil, ¿no? Y seguramente lo usamos todos, incluso yo el primero. Pero creo que es muy importante que como ingenieros estructurales no perdamos nunca ese punto de vista, ¿no? Esa pequeña calculadora, ese libro, ese portaminas, ¿no? Que nos permita esbozar unos números para esbozar, antes de entrar a deducir un ordenador, antes de predimensionar una estructura, ¿no? Para saber lo que nos tiene que salir, más o menos en orden de magnitud. Y esto es una de las cosas que, tanto profesionalmente como en las redes, denotaba que faltaba. Y mucha de esta divulgación en esta línea va en ese sentido. Para mí es muy importante el trabajo de nuestros mayores, de la gente que estaba trabajando antes que nosotros. Y estos cálculos a mano, pues quieren hacer ese puente, ¿no? Entre la forma tradicional de calcular, hace 30, solamente 40 años ya, o incluso más, por supuesto, con las nuevas tecnologías. Y para mí esta divulgación es esencial en este sentido. Tenemos que hacer de puente, ¿no? Puente entre las nuevas tecnologías y el conocimiento, y porque de otra forma al final seremos operadores de máquina, ¿no? Y eso yo creo que eso lo tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Del, del trabajo de LinkedIn, ¿no? El trabajo de LinkedIn, de tener, que no es poco, yo creo, para hablar estrictamente de temas técnicos, pues casi 16.000 seguidores, pues vamos a ver si lo tengo por aquí en otra página. Decidir el salto, ¿no? Decidir el salto, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. A YouTube, ¿eh? A YouTube, a ver si lo encuentro. Aquí compartiendo pantalla. Vale, vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Ups, no sé si lo voy a conseguir. Ingeniero, no sé si lo voy a conseguir. Vamos a ver. Quiero conseguir aceptarme hacia mi página de LinkedIn. O perdón, de YouTube. Vamos a ver. Quiero mostrarles a ustedes. Vamos a ver. Quiero mostrarles a ustedes mi canal de estructuras. ¿Lo están viendo en pantalla la presentación? Sí se ve, ingeniero. Gracias Hans. Perdonad un poco, no manejo Zoom, estoy más acostumbrado a Teams, ¿vale? Entonces, ante la petición un poco de LinkedIn, de las personas y demás, y aprovechando que estos dibujos también, ya os digo, disfruto mucho haciendo dibujos con mi iPad Pro y tal, saltó también una iniciativa de llevar a hacer un canal de YouTube, ¿no? Algo que fuera complementario, ¿no? Que fuera complementario con la actividad que hacíamos en LinkedIn, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, estamos ya cerca de, lo digo porque, bueno, me gusta hablar un poco en plural, al final no puedo decir que tengo un amigo que me deja su casa, ¿verdad? En un apartamento en Madrid pequeño, yo no puedo con mi familia, tengo mi pizarra, ¿verdad? Y tengo un compañero que está soltero y me deja su pizarra para hacer muchas de las explicaciones que tenéis aquí.
Al final, pues bueno, saltamos a LinkedIn y con pequeños puntos, pequeños siempre píldoras, intentamos un poco dar un poco más de contenido de lo que aparece en LinkedIn, que es simplemente una simple esquema. Muy simple, pero creo que tiene que ser muy resumido y muy conceptual, pues abordamos un poco temas un poquito más complejos, ¿no? Siempre con duraciones un poco intentamos ser más limitadas y demás, ¿no? ¿Vale? Y en estos vídeos volvemos a hacer un poco el mismo ejercicio. O sea, nosotros no obviamos nunca, no obviamos nunca del ordenador y de hecho lo que hacemos es muchas veces es resolver una estructura o una parte de la estructura, intentar dar una respuesta de ellas a mano, siempre en la mayoría de las ocasiones empleando normativa de tipo Eurocódigo, efectos de dimensionado y demás, ¿vale? Y se hace una verificación frente a un software estructural. Y con lo que ello se pretende un poco es que personas que seguramente están iniciándose en su actividad como ingeniero estructural vean que el cálculo a mano es factible, que la universidad, lo que muchas veces las cosas en la universidad que nos enseñan son reales y que tienen su aplicación y que evidentemente tienen que, pues incluso aunque haya pequeñas diferencias, que no las tiene que haber, nuestros cálculos a manos tienen que ser estrictamente iguales a lo que tengamos en el ordenador, ¿no? Y eso es un poco el objetivo del canal para complementar un poco el asunto de LinkedIn, ¿no? ¿Vale? Pues yo creo que haciendo un poco reflexión haciendo un poco reflexión acerca de las redes sociales, yo creo que al final, bueno, apuntaba aquí unos puntos, ¿no? Eh, mm, ¿Cuáles son, cuáles son las ventajas, ¿no? Yo las ventajas, al final, tal como lo comentamos incluso con ingeniero Hans, ¿no? Al final, yo creo que las redes sociales nos abren una oportunidad o canales como YouTube nos abren una oportunidad inmensa, ¿no? Para difundir, ¿no? La ingeniería, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, podamos estar hablando nosotros con una diferencia horaria y mostrar nuestro contenido o otros que ustedes tienen de cualquier tipo de presentaciones técnicas o demás, es una ventaja que creo que no debemos de dejar pasar en ningún aspecto, ¿no? Está bien tener redes sociales seguramente para hablar de gatos y ¿no? Y de tener vídeos simpáticos, pero esto puede ser un arma fundamental o una herramienta fundamental para la distribución de conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí es un puente esencial, ¿no? Creo que también, y en España nos está pasando, es que, como le comentaba el ingeniero Hans, al final tenemos en España, en el año 2008-2010, hubo una crisis muy importante, supongo que a nivel mundial igual, donde el sector de la construcción se vio ciertamente afectado, ¿no? Esta situación implicó que muchas de las carreras, los alumnos no tomaran la decisión de estudiar carreras técnicas. Y nos estamos enfrentando ahora mismo a una situación en la que ha habido casi un gap, ¿no? Un hueco en tiempo de 10, 15 años en que no ha habido una correcta transmisión de conocimiento a nivel práctico o laboral o profesional estrictamente más allá del de la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas empresas al final se fueron a la ruina o cesaron su actividad. La ingeniería en España ha quedado al final concentrada bueno, empresas importantes que seguramente tienen presencia también en su mercado iberoamericano, como puede ser presencia, como está diciendo, hablando de TIPS y demás, ¿no? Que tiene presencia, pero la realidad es que esto ha implicado una pérdida, como yo le digo, un poco de vocaciones, ¿no? Y, este canal pues viene un poco a recuperar eso, ¿no? Y tiene que ser a través también un poco de color, ¿no? Y de algo, o sea, la ingeniería es algo excepcional, es bonito, y mis croquis, ¿no? De fuerzas, de presiones con color y demás también, pues denotan mi pasión por ¿no? Por esta práctica, por esta práctica que a mí me ha dado de comer, ¿no? Evidentemente, y me ha dado tantas alegrías, ¿no? Yo, eso es una de las cosas, una de las ventajas que tiene. Yo creo que al final hay que traer, ¿no? Hay que traer talento, hay que traer también hacer ilusión a la gente que está empezando y, ¿por qué no? También a la gente bueno, que tenemos años, a lo mejor nos gusta recordar algún conocimiento, ¿no? Básico o no tan básico o verlo desde otro punto de vista, ¿no? También yo creo que las redes, es un poco tal vez reiterativo, pero nos abre la posibilidad
de hacer contactos más allá de nuestra forma tradicional, ¿no? Que Hans me haya invitado a la sesión, pues es fruto de que hemos contactado a través de LinkedIn, ¿no? Pero yo tengo ejemplos como contactos con profesores de la Escuela de Zúrich, como puede ser Alejandro Giralda, o un ingeniero fabuloso como es Benjamín Terán, que también escribe mucho en LinkedIn, que es de Baja California, un mexicano con una capacidad de diseño sísmico impresionante, o hablar con el profesor Aurelio Mutoni también de la Escuela de Lausanne, pues a mí me lo ha permitido, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Y creo que más allá de la universidad, al final esto tiene, bueno, pues es un foco de comunicación, es un punto de contacto, pues muy, 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 muy importante, ¿no? ¿Vale? Eh, ¿Cuándo hago esto, no? Cuando intentaba responder un poco a las preguntas, ¿no? Una charla que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos, ¿no? Eh, y compartía también con el ingeniero Hans. Al final, eh, no creo tampoco que compartir conocimiento en las redes tenga que estar ligado a una repercusión económica. Si lo está, pues bien, no es mi caso tampoco, ¿eh? Pero creo que también hay un cierto carácter altruista, como cuando también lo tienen los ingenieros informáticos. Y yo creo que como tenía un jefe hace años que decía que era un deber moral, ¿no? Transmitir lo que sabes. Pues yo creo que en efecto es un deber moral lo poco que nosotros, nuestra profesión o lo que hayamos aprendido con los años, esa colección de cálculos, transmitirlo si le es útil a otros ingenieros para las nuevas generaciones, ¿no? Y esto evidentemente, pues claro, también pues implica un esfuerzo personal en horas, en tiempo, hay que pensar las cosas, hay que intentar ser, que eso es otro también un problema que yo creo que abordaremos un poco ahora, hay que intentar ser serio y riguroso. Al final nuestro trabajo es ingeniería, no es tampoco cualquier cosa, ¿vale? Ahí hay que intentar, pues, más allá de que alguno podamos fallar de vez en cuando, tener una rata, pero intentar ser riguroso un poco en los planteamientos que tenemos, en las referencias que empleamos y demás. Y esto tal vez sea uno de los problemas que tengamos en las redes sociales. Cualquiera de nosotros puede transmitir conocimiento, ¿no? Está bien, ¿no? Es correcto, cada uno de nosotros puede estar. Pero creo que eso también obliga que seamos otros responsables y que lo hagamos con nuestra mejor predisposición, nuestra mejor preparación y que no sea un tema baladí. Y en este sentido, también lo que sí vengo apreciando es, por ejemplo, en el canal de YouTube, es que la gente no va a ver charlas muy grandes de tiempo, ¿no? Al menos en la gente que somos más de andar por casa, digamos, o gente más humilde, ¿no? Podemos, por supuesto, una charla a una primera figura de las estructuras, pues lo vamos a usar, la brindaremos, lo debemos seguramente emplear nuestro tiempo. Y entonces lo que sí veo es que la gente rápidamente consume estos vídeos, ¿no? O estos productos de forma muy rápida. Y a mí eso me establece siempre, me crea también una cierta, digamos, desconfianza o resquemor, ¿no? Pues porque claro, obliga a una cosa. Desde un punto de vista de creador de contenido, aunque sea estructural, tienes que el mensaje tienes que condensarlo de forma muy, ¿no? Muy rápida, ¿no? Muy compacta. Y determinados temas, hacerlos de forma muy compacta, implica un esfuerzo personal muy fuerte, ¿no? De ir al grano, de ir a, ¿no? De concentrar, de lo que sea, ¿no? Porque la gente no va a llevar más, seguramente no va a destinar muchos minutos al asunto, ¿no? Aunque no debiera ser así, pero el tema es este, ¿no? Entonces a mí muchas veces me crea esta situación de si nosotros vamos creando contenido, claro, si no es con mucho rigor o lo que sea, pues a lo mejor al público le podemos un poco falsear. Yo creo que al final, creo que la universidad evidentemente tiene que seguir existiendo, tiene que haber un cierto rigor, ¿no? Los exámenes, ¿no? Pero creo que esto deberíamos también pues ser en la medida de lo posible rigurosos a partir un poco del que tiempo, ¿no? El mínimo tiempo que seguramente todas estas plataformas nos recomiendan que tengamos, ¿no? Y bueno, pues no tengo mucho más que contar, Hans. Esto, bueno, aparte de mi trabajo profesional y demás, quería compartir esta labor, he hecho alguna que otra reflexión
Y bueno, si tienes crees que hay alguna pregunta o establecer un diálogo y tal, pues podríamos hacerlo de forma perfectamente, ¿no? Sí, sí, Sergio. Muchas gracias más bien por haber aceptado compartir con nosotros tu labor, ¿no? De divulgación de ingeniería, ¿no? Esto es de verdad, es increíble porque permite unir varios lugares, ¿no? Por ejemplo, justo si ves en el chat, había el ingeniero Jorge Nevado, dice saludos Sí, desde Venezuela. sí, Mario Sicara dice saludos desde Guatemala. sí. Y es interesante, ¿no? O sea, y también es algo loable, ¿no? Compartir estos conocimientos de ingeniería, porque como indicaste, es más allá del tema económico, uno busca divulgar conocimiento. Y algo que me agradó también que indicaste era que lo que te indicó un profesor tuyo, que es un deber moral transmitir lo que sabemos, ¿no? Sí. Compartir conocimiento. Eh, Siempre me gusta, particularmente, organizo estos eventos, organizamos estos eventos por un tema de tratar de compartir, ¿no? Conocimientos con otras personas de, y de esa manera tratar de equilibrar la ingeniería civil en todos lados, ¿no? La ingeniería civil y que es tan importante. También me agradó algo que dijiste, es que es importante recordar a los mayores, ¿no? Como a nuestros profesores. Recuerdo mucho profesores, porque yo me eduqué en una universidad en donde los profesores no tienen un sueldo muy atractivo y van más que nada a la universidad privada con, ¿no? Es más que un tema económico, lo hacen por un tema Vocación, ¿no? de Vocacional, ¿no? pasión, Sí, de poder contribuir con la sociedad, ¿no? Entonces, me agradó mucho porque yo recuerdo mucho a mis maestros, a mis profesores universitarios, ¿no? Y como indicaste, es importante recordar a los mayores, a los antecesores, ¿no? Yo me acuerdo una frase que siempre decía, que dice Isaac Newton, ¿no? Que totalmente, si ha logrado ver más lejos es porque se ha subido en hombros de gigantes, ¿no? Igual, si totalmente. logramos lo que nosotros logremos en nuestra carrera, va a ser porque nos hemos apoyado en el conocimiento de nuestros maestros y esos maestros de sus maestros y así, Y ¿no? así, Y es importante recordar. Particularmente, me agrada estos temas de las redes sociales, siempre llevándolos por el lugar correcto, ¿no? Porque uno puede usar el Internet y las redes sociales también para cosas negativas, pero yendo por el lado positivo, como lo que tú haces, ¿no? Lo que usted hace, ¿no? Lo que es compartir conocimiento, divulgar conocimiento, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estudié en la universidad, allá por el año, yo ingresé a la universidad en el 2005, y para uno saber un tema, por ejemplo, de pandeo, o de el diseño por cortanto, las fallas, o el criterio de falla o diseño, uno tenía que irse a los libros, comprarse un libro, ¿no? Y ese era un gasto, ¿no? Porque hoy en día con las redes sociales se puede rápidamente entrar en la ingeniería y buscar información, ¿no? En el video de tu canal encuentro que explica claramente lo que es el pandeo, las fallas, analizas estructuras como puentes, analizas estructuras me acuerdo que la vez pasada analizas un puente, creo que un puente peatonal, ¿no? Donde analizabas la sí, estabilidad del puente. sí, Entonces, o en la pasarela tipo arco, que estás buscando ahí también las sí, reacciones, sí, el tipo, el comportamiento estructural, el análisis mismo, ¿no? Es muy importante todo eso porque, o sea, anteriormente, años atrás, no lo teníamos y nos costaba mucho buscar información. Hoy en día, si los estudiantes y divulgamos esta información, estos canales de YouTube como el tuyo, en donde enseñan, estos esquemas son importantes porque te explican de una manera más gráfica todo el comportamiento y la estructura, ¿no? Entonces, me agrada mucho. Acá tenemos el ingeniero, por ejemplo, Boris Mesa, que dice, felicitaciones, sí. ingeniero, excelentes reflexiones, lo indica usted. Se aprecia mucho la vocación y sobre todo la vocación de servicio, digno de reconocer. Dice, nos saludas de Trujillo, Perú, de Trujillo. Sí. Entonces, Gracias, eh, ingeniero Boris. Muchas gracias, ¿no? Por estar aquí con nosotros, claro que sí. sí. ¿Qué temas de ingeniería usted abarca? A ver si puede contar a los que nos oye. ¿Qué temas de ingeniería o qué temas de la estructura usted ha abarcado más en su canal? O sea, ¿parte más metálica o parte más de hormigón o concreto, como acá se llama? Pues mire, la verdad es que si he de ser sincero, eh, creo, y además también lo creo, normalmente siempre tengo el corazón dividido, la verdad, no te voy a engañar, Hans. A mí la metálica me apasiona, pero el hormigón también, no, no lo sé. Seguramente, si tuviera que elegir, como veis, ¿no? Como veis aquí, yo creo que la metálica ganaría por poco.
¿no? La metálica ganaría por poco. Pero creo que donde hay un gran éxito en el canal es en el mundo de las conexiones metálicas. Eso es un poco, ¿no? Casi prácticamente después de 50 y tantos vídeos que tengo, los que tienen más recorrido, si vemos un poco en el canal, por ejemplo, aprovechando, sabéis que, por ejemplo, esto al final, cuando te metes en una aventura nueva, descubres situaciones otra vez nuevas. Tienes Ujú. una, ¿no? Si tienes un canal, ¿no? Que tú también lo tendrás, Hans, o lo que sea, ves cuáles son, ¿no? Las estadísticas, ¿no? Y el contenido, ¿no? Y entonces, pues ves que si filtramos, por ejemplo, por visualizaciones, a ver, aplicar, a ver, de mayor o menor a este filtro, mayor, bueno, ahí no puedo hacerlo, este no lo conozco. Visibilidad, a ver si es. Ay, bueno, da igual. De rigor es del directo. Las metálicas, las conexiones metálicas son las que mayor número os dan, ¿vale? Esto es un poco el que tiene más tirón. Ellos incluso uno de ellos, Veo una que fíjate, tiene 11.000 vistas, ¿no? sí, Casi tiene, 12.000 vistas. fíjate, esta tienes, por ejemplo, ¿no? Es la que te iba a mostrar, ¿no? Por ejemplo, fíjate, son las unidades articuladas, que suelen sean las unidades a corte, ¿no? Como decís vosotros, ¿no? Más simples. Y este es un vídeo, por ejemplo, que tiene, pues bueno, dentro de lo que es un carácter técnico, ¿no? Que yo creo que tampoco pretendo quiero ser aquí el gran. Eso, como pongo el ejemplo, no quiero ser Mr. Beast, pero sí llama la atención que incluso este está posicionado ya en Google, lo buscas, pones uniones y sale como uno de los vídeos recomendados, ¿no? Entonces, Sí, lo que sí. sí te digo, por ejemplo, y es también, y va un poco en el sentido, me voy recortando. Las uniones tienen mucho éxito, las uniones metálicas, las conexiones metálicas tienen mucho éxito, porque además yo también creo que son muy físicas. Es decir, son muy fáciles, ¿no? De interpretar cómo conducen los esfuerzos a través de los tornillos, tracciones, compresiones. Es una cosa que, digamos, se explica bien. El hormigón, por ejemplo, pues es magnífico, es una cosa que también es súper apasionante, pero es más difícil de contar. Es un poquito más difícil de contar. Y sobre todo en estos cortos, en estas píldoras que yo hago, siempre como que el público tiene más recepción y eso significa seguramente pues que no les atraigo tanto, ¿no? Entonces, seguramente ya te digo que el éxito realmente parece estar en la estructura metálica, en mi caso. Seguramente es que lo cuento mal, el hormigón o el concreto, ¿eh? O sea, también a lo mejor tengo que aprender a contarlo mejor, pero bueno. Yo creo que la Y parte sí, metálica, disculpa, creo que la parte metálica tiene mayor llegada por el tema del desconocimiento, ¿no? A veces los ingenieros civiles o de sí, caminos nos sentimos muy cómodos con el concreto, sí, a veces también por desconocimiento, ¿ah? Porque pensamos que la unión es rígida y ya está, ¿no? La unión es rígida, asumimos que la longitud de anclaje se desarrolla adecuadamente y que la unión es rígida y nos olvidamos del tema del empotramiento, de la rigidez rotacional. En cambio, en estructuras metálicas es más como un arte porque se le tiene que detallar, porque hay para una unión rígida, por ejemplo, es muy diferente a una unión articulada o a corte, ¿no? Yo creo que hay bastante pegada en eso. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento, incluso en ingenieros que trabajan en campo, ¿no? sí, Me he topado con varios ingenieros que asumen o piensan que una unión soldada ya es rígida, ¿no? sí, Y ya está conectada a momento, ¿no? sí, La vez pasada hice una memoria de cálculo para un proyecto minero y el revisor me dice indicar si ha sido diseñada para una unión rígida, perdón, conectada soldada o empernada. Y yo le ya, digo que tiene que ver que sea soldada sí, empernada, o sea, tienes que sí, predecirme si fue una unión a corte, perdón, una unión articulada o rígida. sí, Y el ingeniero era un ingeniero de experiencia, trabajaba para una empresa minera. Él me observó diciendo si era soldada o empernada, ¿no? O sea, sí, él pensaba que soldada eran conexiones rígidas a sí, momento y empernadas conexiones a sí. corte. Yo le indiqué, no tiene nada que ver, puede ser una No unión tiene nada que ver. empernada y puede ser una unión empernada y puede ser una unión que sea a momento y empernada. Una unión soldada, pues una unión articulada y soldada. O sea, puede ser, ¿no? O sea, pueden ser ambas. O sea, había una confusión de conceptos, ¿no? Entonces, es bueno Sí, aclarar siempre estos conceptos porque es una duda que se tienen incluso no solamente en estudiantes, sino también en ingenieros que tienen muchos años de experiencia, ¿no? Y a sí, veces se dedican mucho al hormigón, al concreto, y la parte metálica desconocen bastante y confunden las conexiones, confunden el comportamiento. Entonces, yo creo también que el tema a mí también me encanta el acero y el tema en el acero está en el detalle. O sí, sea, el truco en el acero está en el detalle. Cómo detallamos, cómo graficamos, cómo dibujamos el acero, la conexión para poder diferenciar las uniones, ¿no? Porque de qué me sirve hacer un momento. Yo cuando me he tocado revisar memorias de cálculo,
reviso un modelo SAP 2000 y veo uniones, todas las uniones son, ninguna la han liberado, todas son rígidas. Ya. Y en el detalle colocan el detalle de una viga, lo conectan a corte, ¿no? Entonces no conversa bien lo que es el modelo con los planos, ¿no? Entonces, Sí, eso capaz no pasa tanto en concreto porque se asume que todos son rígidos, pero en acero sí, ¿no? En acero sí hay que tener mucho cuidado es verdad. con el tema del detalle, ¿no? No sé usted qué opina al respecto. Sí, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con la conclusión. De hecho, fíjate, yo creo que hablabas, la verdad es que, joder, Hans, estamos muy próximos en posturas. Total, estoy de acuerdo contigo. Al final, con los años ya uno va perdiendo perspectiva y seguramente no se acuerda, pues, esas dificultades que tenía, ¿no? Al principio de distinguir. Y de hecho, por ejemplo, ese vídeo que comentábamos de, aunque estoy pasando un poco unas imágenes de los croques y demás, ¿no? Entonces, Ese vídeo que comentábamos de los 12, de casi los 12.000, va en esa línea, ¿no? En el que se explica que además tiene su contenido. O sea, el hecho de que tengamos una unión articulada o empotrada, el comportamiento estructural de todo el conjunto varía. Es decir, si nosotros, por ejemplo, y vosotros sabéis muchísimo mejor con sismo, yo puedo hacer uniones, por ejemplo, articuladas, uniones que también soldadas o atornilladas, articuladas o a corte, pero la estructura no es muy estable, ¿no? Y necesitamos a lo mejor sistemas de ariostramiento pues para la conducción o para garantizar estabilidad o para conducir las fuerzas horizontales al terreno. Mientras que si hiciéramos una situación de empotrado, ¿no? Pues a lo mejor la estructura tiene una cierta rigidez o es estable frente, o es más estable frente a, ¿no? a una fuerza lateral, ¿no? Entonces, al final, claro, lo que dices, y es nunca mejor dicho, ¿no? Los ingleses dicen que el diablo está, ¿no? O, ¿no? El diablo está en los detalles. Nosotros decimos que Dios está en los detalles, ¿no? Pero es un poco desigual, ¿no? O sea, el propio detalle, que es una cosa local, ¿no? También puede afectar globalmente a la estructura. ¿No? Entonces es un salto que, claro, a lo mejor uno lo tiene ya muy presente en su cuerpo y no tiene problema, ¿no? Pero hay gente que no lo ve y dice, joder, es que ¿cómo una unión me va, ¿no? a comprometer el comportamiento estructural? Pues sí, sí te va, claro que te lo va en hormigón. Asumimos todo que es empotrado y ese problema me lo quito a nivel de modelo. Pero, por ejemplo, a nivel estructural, pues hay que hacerlo, claro. Y ya te digo que eso es un poco el éxito que lo que tiene, ¿no? La gente, bueno, pero antes tendrá esa demanda, ¿no? De más conocimiento. Y la unión, y también decir que la unión metálica a mí también me apasiona, ¿no? Yo también muchos dibujos míos y tal van en esa línea, ¿no? Que veis aquí cosas de hormigón, pero la metálica he hecho mucha unión metálica, ¿no? Y me ha hecho siempre, es muy feliz porque creo que al final es entender conducir las fuerzas, ¿no? ¿No? Conducir las sí, fuerzas, traducir esfuerzos de modelos y pasarlos, ¿no? a la realidad. A mí eso es lo que más me apasiona. Me gusta el análisis estructural, lo entiendo necesario, hay ejercicios de esos, pero yo creo que sobre todo es el comportamiento, ¿no? O sea, cómo traducir fuerzas a transferencias, ¿no? Y eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? Seguramente son los puntos más apasionantes, que también, por ejemplo, me apasiona mucho pues, la inestabilidad del pandeo. Pero es difícil este también es difícil de explicar, ¿no? Aunque hay un pequeño matiz por ahí. Pero bueno, digamos que las uniones da mucho juego, ¿no? Da mucho juego, ¿no? O sea que. sí, las uniones eh, son muy interesantes, ¿no? Justo creo que de acá a fines, estaba conversando con un ingeniero también que justo como se indica por las redes, uno permite conocer, que es un ingeniero argentino que se llama Joaquín, y él mismo me comentó que estaba muy interesado en brindar una charla sobre uniones, ¿no? Sobre conexiones de, Ujú. de acero, ¿no? Que es muy interesante, pues. Aunque también, por ejemplo, he visto que sería también, a veces, es que a veces también nos falta también, bueno, desde mi punto de vista, darle capaz un énfasis, o capaz le doy una idea a usted, ¿no? Haga un video probablemente, si no es mucho pedir, podría hacer un No, video en donde compare el efecto en la rigidez rotacional del apoyo de la columna con la viga, ¿no? Porque sí, acá en Perú me refiero a lo siguiente, ¿no? Que por sí, sí. ejemplo, acá en Perú en Lima tenemos muchos edificios residenciales, Ujú. por ejemplo, de 20 pisos, 15 Sí, sí, pisos, 10 pisos, en donde en la dirección corta del edificio, donde sí. deben caber muros, o sea, es muy flexible por el tema de que utilizan pocas columnas, utilizan pocos Para muros, por el pocas tema columnas de para el paso del tráfico de para vehículos, el ¿no? De paso maximizar. Ok. del tráfico de los vehículos. Entonces, me ha tocado ver proyectos en donde lateralmente tienen columnas o generalmente lo aprovechan con superplacas, supermuros. Sí, Y ese supermuro, que es un supermuro de 30 centímetros de ancho, le sí. hacen llegar una viga que tenga un peral de 60.
sí. y el modelo lo asume rígido, con una Sí. rigidez muy grande. Mm, Entonces mi observación es, mi observación siempre es, ¿no? ¿Ustedes creen que esa superviga de 60 va a sí. empotrar perfectamente en ese muro de 30? Mm, mm, O sea, y así así realizan análisis sísmico, y el análisis sísmico me parece que no según lo que me parece a mí no va a ser correcto, porque el modelo va a pensar que está asumiendo que empotra cuando el acero de refuerzo de la viga no va a lograr anclar en el ancho de placa que tenemos, ¿no? mm, Porque capaz usa un fierro de 3/4 de una pulgada y ese no va a tener la longitud de anclaje y no va a anclar lo necesario en el muro. ¿Y qué va a pasar? Va a perder rigidez rotacional, y al perder rigidez rotacional va a tener mayor flexibilidad lateral, ¿no? Y probablemente tenga mayores desplazamientos en lo que se está calculando, ¿no? mm, Entonces, esos temas en las uniones entre vigas y columnas, que dependen mucho de la longitud de anclaje del acero para que ésta tenga una rigidez rotacional adecuada, son vacíos también, ¿no? Que muchas veces en las sí, memorias de cálculo totalmente. no toman en cuenta, no consideran, y se presentan memorias de cálculo así de edificios, ¿no? No he Totalmente de visto tampoco acuerdo. mucha información al respecto, ¿no? Porque siempre me pongo, no sé si cuando le exiges esa memoria de cálculo, eso en la memoria de cálculo te dicen, no, pero solamente, pero cumple derivas, ¿no? Cumple desplazamientos, cumple Mm, drift. Pero mm, esos drifts están cumpliendo asumiendo que esa unión es rígida, mm, pero esa unión probablemente no sea rígida porque la longitud de anclaje, la longitud de desarrollo del acero de refuerzo de la viga no ancla completamente en el muro, y probablemente esa unión no tenga toda esa rigidez rotacional que uno está asumiendo, ¿no? mm. Entonces, creo que también se podría estudiar un poco eso. Si te das cuenta, sí, totalmente. O sea, al final es una situación de, es lo que está diciendo. La formación académica no da tiempo suficiente a formar a un profesional en las estructuras. Necesitamos gente que, como tú estás diciendo, ¿no? Diga, informe a la gente, a los compañeros, que sobre todo que están empezando, que el modelo estructural no cubre todo, tiene una serie de, digamos, limitaciones, ¿no? Como la que estás indicando. Al final, un modelo, nosotros podemos ver un 3D fabuloso donde tengamos lo que dices tú, pues un núcleo, una pantalla, como decimos, de 30, ¿no? Y una viga cometiendo de ancho 60 centímetros o lo que sea, y tú ves el modelo, y el modelo estricto, que no el modelo 3D, que es el que te va a detectar el error, esa preocupación que tú estás manifestando, pero el modelo estrictamente de estructura es una barra, ¿no? Una barra con unas propiedades EI acometiendo a otra barra con unas propiedades EI en un nudo. Eso es una realidad física, ¿no? O sea, hay una realidad numérica de modelo numérico donde hay una barra con unas propiedades, una matriz de rigidez, bla, 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 no sé qué, pero hay una realidad física. Mira, y en ese sentido, por ejemplo, tú estás comentando, pues no es estrictamente seguramente para sismo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tenía un vídeo en este sentido, ¿no? Le digo, lo hice en inglés, hago varios en inglés porque hay peticiones también en inglés, ¿no? Y entonces le llamo a ¿no? Le llamo terrorismo, ¿no? Terrorismo en la ingeniería estructural, ¿no? Que alguno me decía, es que no es un término muy adecuado para en inglés. Digo, bueno, pues es mi mejor inglés para decir esto, ¿no? Y entonces, pues me he encontrado con cosas de este estilo, ¿no? ¿Sabes? Donde el diseño arquitectónico, pues es el que es, ¿vale? Y incluso también hablo de que el diseño arquitectónico se puede hacer teniendo en cuenta la estructura. En el propio vídeo lo comento, ¿no? Entonces me he encontrado situaciones de estas, ¿no? En las que los pilares son mucho más anchos. Fíjate, ¿no? Ahí se ve un poco el problema, ¿no? O sea, digo, ¿cómo está resuelto este solape de armaduras? Porque, ¿no? Y fue una cosa de rebote, ¿no? Un informe de patología que tuve que hacer donde daba el plano de estructura porque había un problema de cerramientos prefabricados, y me encuentro esta situación así de revisando un poco el proyecto, y me da por hacer el vídeo. Y le digo a la gente que esto no se puede hacer, ¿no? Y no sé cómo se resolvería en la obra, pero lo pongo, ¿no? Lo pongo de manifiesto. Y eso es lo que tú estás diciendo. O sea, hay que enseñar a la gente que los modelos, o sea, no podemos creernos a pies juntillas los modelos estructurales informáticos. O sea, tiene que haber un oficio, una profesión de ingeniero estructural, donde evidentemente la herramienta, pues no vamos a estar haciendo métodos de cross, invirtiendo matrices con nuestra HP. Estoy de acuerdo, no tendríamos tiempo, nos confundiríamos. Pero nosotros tenemos que ser ingenieros para evitar situaciones de ese estilo, y no sacar un cuadro de pilares o un arquitecto que nos lleva por no sé dónde, pues no se puede aceptar, no se debe aceptar. Y eso hay que enseñárselo a la gente y decirle, no, pues el ordenador tú le vas a dar y te va a dar, ¿no? Si tú le pones que ponga una sección circular en la planta abajo y arriba rectangular, él en efecto te lo va a armar. Pero lo está armando porque es una cosa matemática. No tiene, puede que no tenga ninguna lógica constructiva,
¿no? Y puede ser problemática y riesgosa, ¿no? O sea que mira, pues mira, en ese sentido, pues seguramente me queda otro de ese tipo, ¿no? De empotramiento. También he tenido Hans peticiones de esas, ¿eh? Pero bueno, ya he ido cubriendo un poco también esa ¿no? diferencia modelo, ¿no? Versus realidad. Sí, sí, sí. Claro, siempre es modelo, justo el título, ¿no? Comparar el modelo versus la realidad, ¿no? Sí, Acá el sí, ingeniero Boris Mesa indica, ¿no? Él dice, pienso que el detallamiento es demasiado importante en cualquier tipo de estructura, como concreto, acero, madera, etcétera. Por ejemplo, Par Paulay, en el libro, ¿no? En su libro sí, sí, indica hay un capítulo completo que indica el arte del detallado. Esto es con la finalidad que la estructura se comporte de manera más cercana a la forma en que se idealiza. Lo mismo pasa con cualquier tipo de estructura, tal es así que en los últimos años se han elaborado múltiples manuales dedicados al fin. Claro, el mismo ACI tiene su manual de detallado armado de acero de refuerzo, ¿no? También lo hago cuando trabajo, yo cuando hago un proyecto. Antes de modelar, uno tiene que imaginarse, idearse cómo va a comportarse la estructura, ¿no? Cómo va a ser la transferencia de cargas, dónde esperas que hayan tracciones, dónde esperan que hayan compresiones, dónde esperas que haya un levantamiento, o la estructura o la parte más esforzada, ¿no? Y ya lo que es el modelo es que te constate y te da valores numéricos propiamente, le da un valor numérico a lo que a lo que tú previamente ya has establecido, ¿no? Como un criterio de diseño, ¿no? Ante un proyecto, ¿no? Justo hace algunas charlas atrás, le había hablado con el ingeniero, un profesor de la Universidad de Ingeniería que fue un profesor mío en la universidad, y él comentó, ¿no? Que él había entrado a la parte del diseño desde el punto de vista más filosófico, en donde había separado las etapas de diseño estructural y cálculo estructural. Él habla que el diseño es la parte artística de la ingeniería y el cálculo es la parte numérica, ¿no? En donde en el diseño nosotros planteamos, pensamos cómo se va a comportar la estructura y en la parte analítica, en la parte de cálculo, nosotros ya le damos un valor numérico, le metemos números y nos va a salir, ¿no? Por ejemplo, de una estructura, ¿no? De un puente, y él se basaba en esa investigación que realizó sobre lo que es el nuevo modelo de diseño estructural en la ingeniería que hicieron los antiguos, ¿no? Como los romanos cuando hacían sus coliseos, estructuras muy antiguas, en donde ellos no tenían, no había en esos años no habían software, no habían herramientas, calculadoras, pero aún así han hecho estructuras que han prevalecido en el tiempo, ¿no? ¿Y totalmente. en qué basa? Y según el ingeniero Macías, ¿en qué basa eso? En que ellos le han dado mucha fuerza a lo que es el diseño estructural, como la parte artística, la filosofía de la estructura, y no tanto al cálculo, ¿no? Porque el cálculo es un complemento del diseño. Y justo también me acuerdo que el ingeniero Bertero, y Viltelmo Bertero, el doctor, decía, ¿no? Una estructura bien estructurada. Prefiere vivir en una estructura, en un edificio bien estructurado, que en un edificio que haya sido calculado con el software más avanzado, ¿no? Y mal Mm, estructurado, ¿no? mm, Es decir, que hay que estructurar bien, que es la parte artística, porque estructurar es un arte, ¿no? Pues, es cuando una estructura está indicando que de ese modo va a comportar la estructura, trata de idealizar la estructura en su mente y dar lo mejor de sí, ¿no? En una estructuración muy buena, muy precisa, bien estable, siempre manteniendo como premisa la estabilidad. Y luego lo que hace el modelo es simplemente darle valores numéricos, como vemos en la pantalla, ¿no? De su mm, fuente en arco, ¿no? mm, Eh, a eso, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ver la estructura. Por ejemplo, justo que veo un arco ahí, en mm, una clase que yo dicté en la Universidad de Diseño de Puentes, mm. mi primera clase fue mostrar a mis alumnos puentes antiguos, acá mismo en Lima, ¿no? Puentes antiguos. Y Sí. les dije, cuál es el factor común que ven en los puentes antiguos? Que todos eran de piedra, no tenían, no tenían concreto, y Mm, la forma era en arco. ¿Y por qué? Porque los ingenieros antiguos, los constructores antiguos sabían que las formas en arco trabajan a compresión. mm, Entonces, a compresión no necesitan un acero de refuerzo que trabaje en tensión, ¿no? Y simplemente es saber cómo se comportan los materiales, saber cómo se comporta el conjunto, el todo, y dar una estructuración muy buena, ¿no? Incluso las estructuras en arco de hace 200 años atrás siguen en pie y a veces ha habido puentes modernos que se han caído, ¿no? Por alguna falla estructural. Entonces, como indicó usted, ¿no? Sí, es importante darle valor a lo que es el análisis, al diseño, ¿no? Como arte, como filosofía, saber el comportamiento de los materiales y luego ya poder realizar un modelo matemático, ¿no? Y poder ya entender los valores, ¿no? O poder darle un significado a los valores numéricos que damos.
justo en la pantalla estamos viendo que usted está mostrando un video que explica el comportamiento de los arcos, ¿no? Biarticulados, Sí, creo. sí. Empezamos, hicimos, por ejemplo, lo que tú estás diciendo. Al final, el canal también es un poco, sobre todo, lo que tú estás diciendo. Está muy basado también en el respeto a lo anterior, ¿no? En nuestras bases. Lo que tú estabas diciendo, a hombros de gigantes, como decía Newton. Y es verdad, te quiero decir que tenemos, yo creo que nosotros tenemos como ingenieros estructurales o como arquitectos que podemos llegar a dedicar en este mundo, tenemos que vigilar muy fuertemente cuál va a ser el desarrollo de la profesión en los años que vienen. La informática está aquí, es presente, es presente y futuro seguramente, ¿no? Pero, cuanto más potencia tenga el ordenador, más nos va a alejar nosotros del conocimiento. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy presente. Y entonces hay que tener presente pues, que la Torre Eiffel, ¿no? Que fue un récord de altura, está hecho con estática gráfica, está hecho con una escuadra y un cartabón, una estructura articulada, no digo que no, ¿vale? O que el puente de Mailar, ¿no? De Salgino Tobel está hecho también porque es una estructura, un arco un arco articulado. Está salvando pues 90, 100 metros, ¿vale? Y está hecho con estática, sin más. Entonces, hemos hecho grandes obras yo no estoy diciendo, parece como que quiero volver al pasado, bajo ningún concepto es lo que tenemos es que perder lo que sabemos en pos de una herramienta muy potente y una salida de colores muy bonita y unos renderes preciosos y demás. Eso no podemos estar nunca presos de eso. Y además, claro, ¿qué pasa? Al final la gente no quiere, muchas veces la gente de software no es clara mostrando sus como decimos en España, si me permite, las tripas, ¿no? ¿no? El interior, ¿no? O habría que luchar por tener unos output muy claros, ¿no? De que la Ujú. gente pueda revisar y comprobar que esto es así. Al final es un conjunto de cosas, porque la gente estamos muy emperrados en la herramienta matemática, ¿no? ¿no? En el análisis matemático, en lo que estás diciendo, el cálculo de estructuras, y lo que realmente marca la diferencia es el diseño de la estructura, la conceptualidad de la estructura. ¿Sabes? Ujú. Que esto esté bien diseñado, que tenga una lógica estructural. Eso es lo que marca la diferencia. Y el software es una herramienta, pero muchas veces la gente se está pensando, no, todo nos pasa, ¿vale? No es que yo sé SAP, es que yo sé Drupal, pero ¿sabes de estructuras? Me acuerdo que preguntábamos, ¿no? En una empresa, pero está bien, sabes de software, pero ¿sabes de estructuras? Y el software es un Ujú. poco lo de menos, ¿no? O sea, hay que conocerlo, pero yo no, es lo que, yo estoy de acuerdo con tu frase, prefiero vivir en una casa bien diseñada, ¿no? Que mejor calcular. Yo creo que es una frase muy acertada, ¿eh? Ujú. Totalmente. Entonces, nuestro canal va un poco en esa línea. Hay que hacer pensar a la gente, ¿no? Hay que hacer que pensar que también con los cálculos, porque bueno, la gente intentamos tener siempre posiciones de consumo energético mínimo, ¿no? Como digo yo, es decir, vamos al ordenador rápidamente a meter los datos, ¿no? Porque sale rápido y tal. Pero bueno, no digo que no te tengas que estar calculando toda la tarde un método de cross, pero sí tienes que tener conciencia de lo que tiene que salir. Y eso solo es esbozando. Si un arco tiene fuerza horizontal es porque tiene que funcionar de una determinada forma. Y eso es lo que tiene que salir en un ordenador. Y si no lo has hecho así, pues preocúpate porque seguramente te has confundido metiendo el dato. Y eso nos va a pasar mucho a partir de ahora. Con diseños muy arriesgados, muy potentes, ¿sabes? Donde estamos metiendo geometrías en 3D a softwares. Entonces vamos a diseños mucho más audaces, donde yo creo que estamos perdiendo un poco de la base y la perspectiva. Y ahí vamos a tener yo creo que muchos informes de patología en los años venideros. Sí, Muchos, muchos. justo, ingeniero, hablando de arcos, yo siempre tenía el concepto, ¿no? Incluso en mis clases decía, los arcos trabajan con presión y con una carga, ¿no? Con una carga encima. Eh, ¿Cómo es la coincidencia? Justo he visto que usted va a dictar acá unos meses, creo, un curso de estructuras enterradas, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacemos un poco publicidad también. Pedro Caro es un ingeniero de minas, un ingeniero de caminos, un ingeniero civil en España y también ingeniero naval. Yo no sé cuántas ingenierías tiene, es un auténtico proverbio, compañero. Entonces, bueno, pues estamos, pues igual, también en pos de recuperar un poco la situación que tenemos en España, de ese vacío que hemos tenido casi 15 años, ¿no? Pues se van a hacer una serie por una asociación que hay de empresas de construcción de cimentaciones. Vamos a hablar un poco de túneles, vamos a hablar un poco de construcciones urbanas y en el que yo, por supuesto, pues yo sí tengo mucha experiencia en la contención de tierras, he hecho mucho sótano, mucho parking en España, mucho hecho, con pantallas, he hecho mucho micropilotaje,
clase, pues intentaré aportar un poco mi parte más estructural, ¿no? Aunque nunca he tenido mucha relación un poco con el tema de túneles y demás. Pero bueno, pues como hay un poco, se va a hacer un poco de taller, se está publicitando mucho en LinkedIn y vamos a hacer un pequeño taller que se va, ¿no? Se va a intentar publicar y donde, por supuesto, pues también se entiende que y se quiere que todo, pues a lo mejor los mejores de Iberoamérica, si quiere apuntarse, pues está a su disposición. Tal Sí, cual. me encantaría apuntarme, inscribirme en el curso, ¿no? Justo hace un año, el año pasado, me tocó diseñar el túnel para un proyecto minero. Eh, en los túneles, más que el túnel, era el falso túnel y la fortificación del túnel. La fortificación del túnel se entiende que es el conjunto de cimbras que van a reforzar Sí, el túnel en zonas donde la roca no tiene mucha resistencia. eh, y lo fortifican ¿con qué? Con perfiles metálicos, sí. lo fortifican con cerchas o con chocret, con pernos, ¿no? Con anclajes. Entonces me tocó en un proyecto diseñar la fortificación, no solamente el chocret y los pernos, también las cimbras. Entonces yo modelo la cimbra, calculo por métodos numéricos antiguos como Terzaghi, Sí, la carga de la roca sobre la sí, cimbra sí, sí, y calculo métodos numéricos, con métodos aproximados que hay muy buenos, que están normados también, hay varios. Hice la comparación de varios métodos en la cual utilicé Terzaghi, Barton sí. y asumí el más crítico de todos ellos. Coloco mi carga sobre el túnel y mi primera duda fue la siguiente. Cuando yo transmito la carga de la roca sobre la cimbra, Sí. tenía la duda siguiente. La carga lo aplico completamente vertical en sentido de la gravedad o lo aplico de forma radial al túnel. Ya. Apliqué de las dos maneras y había mucha Sí. diferencia. Y había Cuando mucha, y apliqué dice, ahí va, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, le aplicaba Sí, rayar el túnel se comportaba como un arco bien bonito, no era sí, el más bonito porque el arco se comprimía solo, y había sí, pura compresión y el momento flector era mínimo. Y cuando sí, aplicaba la carga completamente en sentido de la sí, gravedad, sí, el sí, arco se abría. sí. Entonces se abría un montón. Entonces Mm, me tocó ahí ya no tanto hacer el modelo numérico, sino pensar un poquito, ¿no? O sea, ya dejar la parte de números y ponerme a pensar, ¿no? mm, Y dije, voy a calcular deformaciones. Cuando aplico la carga gravitatoria, me sale un esfuerzo gigantesco, un momento flector muy grande en el perfil, me salía un perfil súper pesado. Entonces yo dije, wow, el perfil me sale muy grande, demasiado pesado, muy grueso, pero luego me puse a verificar deformaciones y para que tenga ese comportamiento tenía que abrirse demasiado y tenía que empujar la cimbra a la roca, lo cual nunca iba a pasar, ¿no? Nunca iba a pasar, ¿no? Bueno, Nunca iba a claro, pero pasar. Entonces, por claro, eso uno estudia, cuando hace un proyecto, tiene que pensar un poco en todo y de verdad uno nunca termina de aprender, ¿no? Porque en ese no, proyecto me tocó sufrir mucho, me tocó sufrir demasiado, estar comparando modelos, cálculos numéricos, hasta ah, ponía en duda mis conocimientos, porque decía, un arco trabaja en compresión, por qué tanta flexión? Decía. ya, Y ahí me ya, tocó ver, tocó analizar, comparar el comportamiento y finalmente bueno, obtuve un resultado, lo revisaron, igualmente lo revisaron gente más experta en la materia. Siempre es bueno tener revisores que te verifiquen sí, tu proyecto, que le den sí, una validación, no puede quedarse en uno nomás, pero uno aprende bastante, en verdad, ¿no? Aprende sí, bastante. Y justo vi el curso que ibas a dictar con el ingeniero Pedro, ¿no? sí. Y me parece interesante. Me encantaría matricularme, voy a ver si por tiempos La de horario. semana, la semana que viene tenemos alguna reunión un poco también en este sentido. Iremos avanzando porque, bueno, está ya un poco más lanzado, hay que un poco constituir las clases y demás, ¿no? No, pues mira, por ejemplo, otro ejemplo de esto, ¿no? Que tú estás comentando, que también un poco va en esa línea, ¿no? Queríamos hacer un pequeño repaso también de lo que era la estructura del arco, ¿no? Como tú estás viendo en tres ejemplos que tenemos en el canal, y en vez Ujú. de siempre aportar por esa construcción del libro de tener la carga horizontal, ¿no? Siempre, ¿no? Como alineada, ¿no? Otra vez, pues nosotros quisimos hacerla distribuida, ¿no?
a lo largo de Ujú. la directriz del arco, ¿no? Y entonces el problema se complicaba muchísimo, pero fue un poco es lo que te digo, que al final queríamos también un poco salir de lo clásico, ¿no? Siempre tienes los libros, la resolución clásica de un arco, porque es la fácil, pero si, por ejemplo, metes la carga y la proyección de ¿no? de la directriz, ¿no? Tal como está puesto aquí en el ejemplo, el tema matemático se complica sustancialmente. Ujú. ¿Sabes? Pero eso, por ejemplo, no lo encuentras en ningún libro. O por más No, si lo encontrarás, no digo que no lo haya, pero no es lo frecuente, ¿no? Lo frecuente es que todo el mundo desarrollemos un arco, ¿no? Con la carga totalmente, ¿no? Horizontal arriba y no es el caso, ¿no? Y entonces, no, bueno, pues estuvimos esta temporada, hicimos 3 vídeos muy intensos ahí de arcos, ¿no? Y estuvimos revisando un poco todos esos conceptos, con arco parabólico también articulado, echando una mano también porque nos gusta mucho el arco de Salgino Tobel, el suizo de Mailar. Entonces, bueno, ujú. pues siempre De verdad, tocamos un poco temas de esos estilos, ¿no? para hacer el proyecto utilicé mucho tus videos, ¿no? Porque me botaba el software ciertos resultados y dije, no, tengo que constatarlos con cálculos manuales. Fíjate, Justo y me pareció lo que indicaste, ¿no? Que siempre en los libros está la carga horizontal, ¿no? Y sí, no tanto radial, ¿no? Al sí, arco. sí, Revisé sí, bastante para tener confianza en el modelo, hice cálculos, hice varios modelos, pero también hice cálculos manuales sí. del arco con un pórtico articulado con columnas, Mm, o sea, para comparar resultados y tener un rango de valores con el cual me pueda estar tranquilo y decir, oye, está correcto, ¿no? Está bien sí, lo que sí. estoy diciendo. No está ni sobredimensionado, ni tampoco Visionado, va a fallar, no, ¿no? Todo ni claro. está, por supuesto, infradiseñado, ¿no? Ujú. Pues bueno, pues pues nada, pues yo creo que este es un poco, pido, ¿no? A la gente que nos está escuchando que se suscriba, yo creo, no pido mucho más. Hans, que se suscribe a mi canal, ¿no? Y bueno, pues siempre intentamos tratar temas interesantes y bueno, pues seguimos trabajando, ¿no? En llevar un poco las estructuras y que no se pierda el oficio, como yo lo considero, que hay diferentes oficios, ¿no? En las estructuras. Hay un oficio minero, hay un oficio industrial, hay un edificio arquitectónico, hay un edificio civil, un oficio civil, ¿sabes? No, las estructuras a veces los flectores posiblemente sean los mismos, no posiblemente sean los mismos en todos los sitios, pero también cada uno tiene su arte, ¿no? Cada Ujú. oficio tiene su arte. Hacer un edificio tiene unas prerrogativas, hacer un rack de tuberías tiene otras, hacer no sé, una cinta transportadora, ¿no? En una instalación minera tiene otras, o hacer un túnel o un puente, pues tiene otras. Entonces, al final es un mundo muy amplio, apasionante y muy amplio, y donde siempre unas personas como nosotros, yo creo que le gusta aprender y ser, no retarse, pues tiene un montón ¿no? de posibilidades, ¿no? O sea que Es verdad, moriremos exacto. con las botas puestas. Esto es lo que hay, esto es así. Ah, buena, muy buena frase. Las botas. Moriremos con las botas puestas. Oye, muchas Efectivamente. gracias. Muchas gracias. Como último comentario, agregar Sí. también, ¿no? No sé si pasará lo mismo en España, porque acá lo vemos nosotros como países desarrollados. Acá en Sudamérica hay mucha autoconstrucción, ¿no? En Perú hay demasiada autoconstrucción. Mm, mm, Me ha tocado también pasar de que hacer proyectos para empresas grandes es muy bonito, ¿no? Porque el que lo va a construir va a haber un mm, ingeniero supervisor, un residente, mm, la gente de construcción que sabe leer planos. mm, Pero también me ha tocado hacer proyectos para edificaciones, para casas, mm. eh, cuando me llaman. Y a veces he pasado mucho tiempo en el detalle, detallando los encuentros, las uniones, las Ya. vigas, las columnas, el acero de refuerzo. Y cuando hablo con el cliente, le pregunto, ¿ya tienes el maestro que te va a hacer el proyecto? Sí, me Ujú. dice. ¿Y tiene experiencia el maestro? Sí, me dice, ¿no? A ver, entonces, ¿estás seguro? ¿Quién te ha recomendado tal? Vamos, el maestro hace el proyecto y yo le digo, no, voy a ir, cuando el maestro empieza a colocar los fierros, voy a ir a revisar, ¿no? Para ver cómo hace. Y a veces me ha tocado la mala experiencia de ir y ver que los que han construido el maestro es muy diferente a lo que indican los planos. Ya. Y cuando le consulto por qué pasa este motivo, es porque el maestro no sabe leer planos. Ya. Entonces yo creo que también hay que concientizar no solamente nosotros como ingenieros de que aprendamos los detalles, el análisis, la filosofía, el concepto del diseño. También es que o sea, es muy importante conceptualizar, calcular, elaborar planos, pero también es muy importante la persona que lo va a hacer, ¿no? Que tiene que Totalmente. saber leer lo que estás haciendo, porque si no de nada sirve que hayas hecho un supermodelo estructural, un supercálculo, un superanálisis, super detalles, cuando finalmente el proyecto, cuando lo ejecute, la persona no va a ser la adecuada, la idónea,
y no mm, va a saber interpretar, ¿no? Entonces, esto va también como un mensaje a, las personas, como la persona que no es ingeniera, ni arquitecta, ni constructor, pero tiene que saber que la persona que va a contratar, hasta el constructor tiene que saber leer los planos y tener mm. criterios, ¿no? ¿Ok? O sea, Sí, y nosotros también como ingenieros también tenemos la responsabilidad de que el totalmente, proyecto no se acabe en tus planos. El proyecto va a totalmente, continuar, ¿no? Y tener totalmente. la certeza de que va a ser bien ejecutado, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pasa un poco también en España. Es verdad que en España hay ciertos controles, pero es verdad que no es lo mismo pues trabajar para, como bien dices tú, pues para una gran empresa donde hay más gente, hay más supervisiones, ¿no? Normalmente hay más profesionalidad, hay más profesionales sobre el asunto que trabajar para una vivienda unifamiliar, ¿no? Que puedes pasar, ¿no? Aquí en España, ¿no? Como en cualquier parte del mundo. ¿No? Es cierto que nosotros tenemos así de controles. Me imagino que los tendréis vosotros pues, igual también, que nosotros tenemos un arquitecto local que nos obliga a que el proyecto esté visado, pero eso no significa que haya una garantía de que no se habían ejecutado. Eso también no tiene. Por ejemplo, yo muchas veces me ha hecho mucha gracia, es una reflexión que comparto totalmente contigo. Si te das cuenta, puedo estar yo haciéndome, ¿no? Estos equilibrios de fuerzas, ¿no? O una integral y no que sea, ¿no? De lo que estamos haciendo para sacar cuál es ¿no? La longitud del arco determinada, pero nos va a construir una persona que esto no sabe, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no va a tener formación. O sea, que nosotros pasamos de estar en un mundo, ¿no? Muy teórico, ¿no? En donde tenemos un aparato y una formación, a Dios gracias, muy grande, y nos va a construir nuestros diseños gente que tiene una formación seguramente mucho más baja, ¿no? Pero por ello, evidentemente, nosotros tenemos esta otra doble responsabilidad, como tú bien dices, en que la mano de obra esté preparada, ¿no? O sea, que eso también deberíamos de hacerlo, ¿no? O sea, que de alguna forma nosotros no, yo siempre he dicho una cosa, yo siempre tengo mucho respeto a la gente de obra, pues una situación siempre complicada, es dura, ¿no? Yo podría calcular la soldadura, pero de hecho que si me pusieran a mí a soldar un alma de una viga, tendría un problema, nunca viviría yo en esa casa, ¿no? O sea, seguramente si la calculara sí, pero si la tuviera que soldar yo, no tendría yo garantías de que viviera justo debajo de ella, ¿no? Porque no soy demasiado, ¿no? Manitas, como decimos nosotros, ¿no? Eso Ujú. es así. Pero la construcción tiene esta doble vertiente. La construcción tiene esta doble vertiente de que podemos tecnificarla muchísimo como ingeniería que es o como arquitectura que es, pero al final del día, a diferencia de otras industrias, ¿no? Porque cuando hay gente de industria, por ejemplo, más potente, ¿no? Los operadores tienen una formación, porque hay una tecnología más fuerte, es otro personal más cualificado. Aquí al final creemos que poner ladrillos vale cualquiera, ¿no? O bloques de concreto pues no, no, también como todo en un oficio hay que aprender, hay que saber, saber qué se hace, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo, comparto contigo esa reflexión. Ingeniero, muchas gracias, ingeniero. Ha sido muy interesante conversar con usted. Ya no le quito más tiempo. Sé que en España ahorita deben ser las 11:16 de la noche Sí, señor. y descansar. Y usted me cuenta que ha llegado de un viaje muy largo después de muchos días de trabajo. Sí, Y En entonces, Abu Dhabi, ¿verdad? Que además he estado en Abu Dhabi, que es muy bonito Abu Dhabi, es impresionante, lo recomiendo a cualquiera, pero esa fue la primera semana, la segunda semana estuve en el desierto, ¿eh? En un campamento, pues atendiendo una obra que es un poco menos bonito que Abu Dhabi, menos bonito, visitando una planta industrial en medio, porque tenemos que hacer unas obras allí en medio del desierto, ¿no? O sea que Hans, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Y si, bueno, como a lo que necesites, desde aquí de España, aquí estamos. ingeniero, más bien quisiera otorgarle, a ver si me permite, a usted, ¿no? Arquitecto ingeniero Sergio Rodríguez Morales, ¿no? Por haber Sí. participado en esta charla en calidad de expositor, ¿no? Ingeniería estructural a través de las redes sociales, una nueva forma de divulgación, ¿no? Que es una actividad que realizamos los ingenieros sin fines de lucro, ¿no? Simplemente con la responsabilidad de compartir conocimiento, Ujú. ¿no? Y eliminar estas brechas de conocimiento que hay en nuestro mundo laboral, ¿no? Muchas gracias, ingeniero arquitecto, por la presentación y le deseo todos los éxitos en su vida profesional y personal y espero que sigamos en contacto. Nada, para mí un auténtico placer. Un saludo a todos los que nos están escuchando y un fuerte abrazo aquí desde España. Gracias. Adiós, gracias.